este tipo de metodologías, que tiene un caso bueno, que es un caso muy interesante porque ya existía desde los años 60, pero no explotaba, o no había explotado porque no había condiciones suficientes para que saliera a la luz. Bueno, pues IMAX y ORG, estas herramientas son muy relevantes al día de hoy porque están siendo utilizadas en varias tareas o en muchas tareas del quehacer científico. Una de ellas, y la principal creo yo, es que se usan para redactar artículos científicos de manera interactiva, que es lo que se está, es la tendencia que actualmente la ciencia se está utilizando. Ahí en el Google podemos ver referencias muy importantes, muy interesantes, de qué es lo que están haciendo con este tipo de herramientas. Obviamente, estas son dos de las muchas que existen. Pero es importante señalar que todo esto se debe a que en la actualidad la cantidad de datos que un individuo puede generar en un periodo de tiempo muy corto es descomunal. Es decir, podemos tener mucha información a través de los dispositivos móviles, de las redes sociales, y esta la podemos concretar o llegamos a la conclusión, o más bien la podemos transformar en información, ¿sí? Pero todo esto, esta parte ya existía, ¿sí? Ahora tenemos el concepto que está muy de moda, que es la nube, el cómputo en la nube. Pero eso ya existía. En los años 60, esa parte que nosotros decimos que es cómputo en la nube, no es más que el modelo cliente-servidor que se tenía en los años 60, pero con la variante de que ahora existen estos dispositivos móviles y existen esas redes sociales. Esas son las variantes, y más aún que existen conglomerados de computadoras llamadas clústeres. La unión de todo eso, junto con la red de redes que ahora llamamos Internet, es lo que podemos denominar cómputo en la nube, ¿sabes? Pero, ¿qué sucede con este tipo de cosas? Pues que nos han modificado la forma de vivir. Directamente, un dispositivo móvil nos cambia la manera de vivir, porque tenemos información casi instantáneamente. Pero en el quehacer científico también ha causado grandes impactos, porque este tipo de herramienta genera muchísima información, por lo tanto el manejo de las bases de datos gigantescas no se puede tratar de la manera tradicional. Deben existir o emergen nuevas metodologías para poder solventar y obtener información valiosa de esa gran cantidad de información. Por lo tanto, con respecto a las bases de datos, el quehacer científico ha adoptado y ha cambiado de manera radical la forma de escribir documentos científicos, ¿sí? Que es el motivo de esta charla. ¿Con qué herramienta? Específicamente con estas dos. Pero bueno, también tenemos un problema ahí fuerte. Todo es bonito, todo eso de metodologías, cómputo en la nube, trae consigo varios paradigmas y varios enfoques, y sobre todo el mercado, ¿no? El marketing, toda esa parte trae consecuencias, y una de ellas es el software privativo. Un software privativo es un software que no es libre. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que ese tipo de software priva a sus usuarios al poder solamente, o a brindarle solamente, que pueda ejecutarlo. ¿Sí? Es decir, este tipo de software no solamente lo podemos ejecutar, pero no conocemos cómo está construido, no conocemos la estructura lógica de cómo funciona. Ese privilegio solamente la tienen las grandes compañías o las compañías que diseñaron ese software. En ese sentido es que digo que esas
compañías o el software privativo mantiene a los usuarios en un estado de división e impotencia. ¿Cuántas veces bueno, no sé si hemos comprado o si ustedes han comprado un software, yo tengo mi software, pero no te lo puedo compartir, Samantha, porque tengo una licencia? Entonces, en ese sentido digo que están en un estado de división e impotencia. Disculpa que interrumpa. Sí. Yo soy ateo a todo eso. Entonces, cuando tú dices que no se lo puedes dar, es por eticidad tuya. No, porque implícitamente, aunque ella tenga la copia y aunque lo instale, no lo puede utilizar, porque tiene que activarlo previamente. Como con la compañía que te va a vender. Exacto. Y ahí no eres tú. No, aunque no yo quisiera, compraste, aunque yo le dé una copia, no se activa. Ya. Sí. Ahorita lo voy a explicar mejor. Entonces, este tipo de software, así como lo digo yo y otras personas, tiene funcionalidades malévolas. ¿Sí? Pues, a lo mejor estoy siendo drástico, pero existen. Un ejemplo de todo esto, ¿quién creen que sea? Microsoft, específicamente con su hijito que es Windows. Microsoft actualmente, cuando nosotros le damos buscar en nuestra propia computadora una palabra, no a internet, bueno, tiene que estar conectado a internet, pero no en Google más bien, sino en el mismo sistema operativo, esa palabra que yo ando buscando, inmediatamente la registra en un servidor. Esa información es valiosa para estas compañías para saber el comportamiento de los usuarios, ¿sí? Por lo tanto, a eso me refiero con funcionalidades malévolas. Ahorita hablamos muy fácil de Iris, Siri y Cortana. Bueno, pues esas maquinitas inteligentes están registrando todo y cada uno de los movimientos que hace el usuario. ¿Para qué? Para nutrir de datos a esta compañía y así poder hacer un mercadeo y segmentar su mercado, por ejemplo. Otro ejemplo de funcionalidades malévolas es Facebook, por ejemplo. Facebook nos hace la recomendación: mira, estos tenis rojitos están muy bonitos y ad hoc para ti. ¿Cómo hace eso? Pues nosotros alimentamos ese tipo de herramientas. Perdón, me interrumpo. Y es impresionante cómo, por ejemplo, en Google tú puedes poner, busco un perfume, y cuando abres Face, el siguiente momento, ya tienes el comercial ahí del perfume. Y dices, pero peor todavía, te metes tú 7 veces en una página y después ellos te mandan una invitación o te mandan para que compres sin tú haber pedido nada. Es que ellos saben que yo me metí 10 veces y ya ellos saben que yo estoy allí. A eso me refiero con funcionalidades malévolas. ¿Sí? Todo el software privativo, aunque Facebook tenga una cara libre, pues es 100% privativo. ¿De quién es? Pues, en esa dirección. Entonces todos son privativos. En algún sentido sí, y por lo tanto, pues Estados Unidos por eso es la primera potencia. Porque genera y tiene el control de casi todo. De hecho, Internet de quién es, pues de Estados Unidos. ¿Vale? Pero tiene otra, más canija, la funcionalidad de no funcionar. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que queremos apagar nuestro equipo y se está actualizando? Sí, espérate. Ah, sí. Espérate. Y te tienes que esperar porque son actualizaciones de seguridad. Pero lo peor aún es que no te pide permiso. No te pide, o sea, yo lo voy a hacer. ¿Sí? En ese sentido, digo que tiene a estos usuarios de esa manera. Entonces, cuando lo logra hacer, al reiniciar muchas veces, me ha ocurrido porque he arreglado, bueno, no las arreglo, pues, doy una solución, se corrompe el sistema de archivos y por lo tanto hay que volver a reinstalar. O, en su defecto, vamos con la compañía que me dé soporte. Pero pues eso me cuesta dinero. Entonces la solución parcial que yo doy es, bueno, pues saco información de respaldo y vuelvo a instalar. Entonces, pues eso es a eso es lo que me refiero con este tipo de software. Pero más aún, y este es el problema más grave. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo un problema en la universidad con respecto a los licenciamientos.
Me gustaría que estuviera aquí Chuy para tenerlo de testigo. Ujú. Como el departamento de informática nos dice, a partir del 2018 queremos que se erradique el software pirata, que no exista en sus dependencias software pirata, que todo sea software legal. Y esto, pues evidentemente le pega a las universidades demasiado, demasiado. Otro problema al cual me enfrenté al inicio de este semestre es con María. Ella utiliza un software privativo llamado AutoCAD. Ujú. Los muchachos no podían tener sus clases adecuadamente porque no tenemos licencias. Y las licencias que se tenían ya se caducaron. Y ahora el proveedor ya no me vende licencias, sino me alquila su software. ¿Por cuánto lo quieres? ¿Por un mes? 1,000 pesos. Por máquina. ¿Cuánto lo quieres? 5 años. Órale, te lo alquilo. Ya no te proporciona el software, te lo alquilo. Y ahí va MATLAB, ahí va Deriv, todos esos. Derive. Sí. Ya no hay licencias vitalicias. Que tú compras el software y tienes tu licencia. Se daña tu sistema operativo, reinstalas y lo habilitas, ¿no? De hecho, Office así funciona ahora, ¿no? El 365. El 365. El 365, y a eso voy. La universidad está gastando una gran cantidad de dinero. Por ejemplo, por este Windows, el Windows 10 gasta aproximadamente 2 millones al año. Por el Office, entre 500 y 900 mil pesos por año. Y por el correo electrónico que utilizamos, 1.500.000. ¿Sí? Y eso todavía falta el data center, por ejemplo. Bueno, ¿quieres bases de datos? Bueno, brinque. A mí me sorprende que ahorita el departamento de informática se convirtió en un call center. Oye, tengo problema. A ver, espérame, deja hablar al proveedor. Mira, así. Ya, no tenemos correo institucional como construido por nosotros mismos. Sí, nos cuesta mucha lana. Por eso cuando nos dicen, a mí me molesta mucho que dicen, oye José Luis, pues descarga de tu correo, descarga el Office, es gratuito. Pues no es gratuito. Entonces, ese tipo de cosas nos impacta. ¿Por qué? Porque suben colegiaturas, suben, tenemos carencias, y todo ¿por qué? Por un software. Y aparte agrégale todo lo que implica administrar una dependencia, ¿no? Esa es una parte de la historia. Pero entonces tener software privativo nos cuesta mucha lana. Pero bueno, existe un software, el llamado software libre, que tiene muchas bondades. Y pues bueno, se considera que es el socialismo funcional, o el socialismo en su máxima expresión. Así lo han catalogado, pero funciona. Y bueno, ¿cuál es una de las ventajas que tiene este software? Si lo pensamos así con lo que vimos aquí atrás sobre esta parte, pues en primera instancia, economizar, ¿sí? Tenemos toda la gama de software que necesitamos, ¿sí? Nos impacta en el presupuesto. Es decir, aquí hay un problema o una confusión muy fuerte. Dice, sí, pero si es gratuito, dudo. ¿Por qué? Bueno, qué buenos son. sí, o sea, ¿por qué me lo das gratis si es muy bueno? Entonces, ¿de qué se trata? Pues bueno, se trata de que este tipo de software está construido por gente en pro del conocimiento y por académicos, inclusive hasta por estudiantes. Otra razón para usar este tipo de software es que está pensado para los estudiantes, ¿sí? Desafortunadamente, ahorita los estudiantes no se quieren esforzar. Les he propuesto, entrenle a esta parte. Es que mejor prefiero mandar porque es más sencillo. Pero bueno, este tipo de software está pensado para este tipo de estudiantes, y no solamente de ciencias, en cualquier área, hasta para arquitectura, el arte. Hay mucho software para el arte, para los médicos. Y bueno, tiene una misión ahí importante, que es ayudar a la sociedad y mitigar una gran cantidad de necesidades, ¿no?
para diferentes usuarios. Obviamente se tienen ciertas libertades, en concreto son 4 libertades, en contrapartida a lo que se tiene en el software privativo. Por ejemplo, tiene la libertad de ejecutarlo como quieras, donde quieras y con quien quieras. Puedes distribuirlo, puedes compartirlo, ¿sí? Puedes modificarlo. Obviamente no todos somos tan habilidosos como para decir, yo voy a modificar el sistema operativo, ¿no? Pero existen grandes comunidades que te apoyan. Es más, esas comunidades hacen desarrollos para simplificarle esa tarea al no programador. Y por lo tanto, pues no tengo necesidad de meterle mano si satisfago mi necesidad con distribuciones estables. Por ejemplo, que hay un montón de distribuciones. Hay distribuciones de software libre para médicos, para físicos, para matemáticos, para arquitectos, para los gamers que les gustan mucho los videojuegos, para todos ellos. Y otra misión u otra libertad es que tú puedes distribuirlo, ¿sí? Es decir, yo tengo software libre, yo lo puedo compartir con Samantha y Samantha lo usa tal cual, no tengo restricción. Y pues bueno, eso es contribuir a mi comunidad, y puedo, cuando yo haga una versión diferente, pues tengo la capacidad de compartirlo, así como les decían las abuelitas, tengo esta receta, pues te la comparto. Y luego mi mamá puede que la mejore o la empeore, pero la comparte, ¿sí? Entonces ese tipo de software tiene estas libertades. Pero bueno, ¿por qué software libre? Esta es la definición que da Richard Stallman de ese movimiento. Richard Stallman es un matemático que se rebeló contra muchas cosas y ahora es independiente y se dedica a distribuir el software libre por todo el mundo. Es invitado en América Latina, en Rusia, en México. Él se anda paseando, divulgando el software libre. Ha tenido, por ejemplo, hay un pueblo o una ciudad en España que se llama Extremadura. Sí. Todo es software libre. En esa ciudad todo es software libre. Vamos nosotros. ¿Sí? Y tiene su propia distribución que se llama Linux. Esa distribución en la escuela, en el gobierno, es la distribución que se utiliza y ha economizado enormemente. Otro caso de éxito es Venezuela, ¿sí? Todo es software libre. Chile, una parte de Chile también es software libre. Aquí en México, UNAM tiene mucho software libre. CIMAP tiene mucho software libre. Entonces, creo que es viable que utilicemos el software libre. Y bueno, ahí está la definición. Es por eso que digo que es algo, lo consideran como el socialismo en acción, pero es una ingeniería social ahí muy grande. Con respecto a la gama que tenemos para las matemáticas, pues miren, hay un montón de software, demasiado. ANGA, Sistema Interactivo para el Desarrollo de Demostraciones Constructivas. Estos son como muy teóricos. Por ejemplo, Doctor Geo, que ya tiene su rato, es antecesor de Cable, por lo tanto es muy parecido a GeoGebra, pero ya existía hace como por ahí de los finales de los 90. ¿Sí? Doctor Geo. Emacs, bueno, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Euler trae un montón. Ahorita busco un software que yo a Bahía se lo recomendé mucho para cuando estaba haciendo la tesis con usted, profe, y nunca me hizo caso. ¿Cuál? Ahorita lo busco por aquí. GeoGebra. GeoGebra, obviamente es software libre, está bajo ese esquema. Algunas son librerías, por ejemplo, este es el compilador que uso yo en clase, tiene toda esa gama. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, ahí van nada más 20. Por acá, por ejemplo, yo le decía Bahía,
de programación lineal, que todo lo que ella estaba haciendo lo podía hacer ahí de manera interactiva. Perfectamente, y trabajaba con una cosita ahí elementalísima. Elemental, entonces lo podía utilizar para darle un enfoque, pero bueno, entiendo es una resistencia muy fuerte al querer aprender. Ahorita mis alumnos me dicen, es que me voy a regresar a Windows porque pues es que quiero pasar las materias. No, tienen razón de alguna manera. Esto es una curva de aprendizaje que no es sencilla, pues. Por ejemplo, LAPAC, esta es la base de todo el software de cómputo numérico e inclusive de cálculo simbólico. LAPAC es lo que se usa. También es muy interesante, el LP solo. En el CIMA compraron un software muy caro llamado GAMS. Pues aquí está el software libre. Ese tipo de cosas. Entonces, no hay necesidad. ¿Pero qué les cuesta? Pues rompemos el estado de confort de muchos de nosotros. No quieren invertirle tiempo, pero al final se gana mucho. Cálculo simbólico, por ejemplo, tenemos WX máxima, ¿sí? Similar al matemática o al maple. De hecho, es el papá de estos dos. Entonces, pues es gratuito. No hay necesidad de comprarlo. Viene Octet, que es parecido a MATLAB. Esta parte, este lenguaje que es R, es muy versátil y tiene una comunidad muy grande a nivel mundial de desarrolladores y foros de apoyo. Este es el que yo quiero implementar, el SASH. El SASH es un laboratorio de álgebra lineal y de experimentación geométrica. Es un referente en muchas universidades como para la enseñanza del cálculo, por ejemplo. Y se puede trabajar de manera servidor, y ya lo tengo, en modo servidor. De tal manera que tú les das los usuarios, los chavos empiezan a trabajar con SASH. Bueno, pero hay que incentivar, hay que tener una inducción ahí previa. Dices que sirve para cálculo. ¿Cálculo? Sí, de hecho, en la UNAM es lo que utilizan el SASH. En Mérida usan SASH en las primeras materias, si mal no. Sonora, Unison también lo trabaja el SASH. Está muy interesante. Otro clon de MATLAB es Skylab o Skylab. También es muy parecido a MATLAB. Entonces no hay necesidad de comprar todos ese tipo de licencias. Y ahí les sigo, hay un montón. José Luis, entonces si hay esa opción, ¿por qué la universidad gasta tanto dinero? Pues porque la universidad, y me refiero también a mis compañeros, que es mejor echarle la culpa a alguien que ser más responsable. Yo le decía, nos venden el correo electrónico, ustedes pueden manejar el correo electrónico. Sí, pero es más fácil delegar eso que hacerme responsable. Y les digo, por eso les digo que se convirtió en un call center. Ellos nada más están contestando. ¿Qué es lo frustrante? El sitio donde ellos tienen está enorme y bellísimo, impactante, pero no tienen la llave. No pueden entrar si Microsoft no autoriza. ¿Por qué? Porque dice, ok, ¿quieres mi servicio? Garantízame que yo soy el administrador. Para garantizarte el servicio, si no puedo. Y tus usuarios de la universidad se tienen que certificar, y una certificación cuesta una lana. Entonces, hasta ahorita no la han pasado. Mis compañeros no han pasado esa certificación porque sí es algo serio, ¿no? Está dura. O sea, es negocio, pues. Entonces, eso es lo triste de esta universidad. Y tiene, hace menos de 10 años que implementó todo esto. No, ni menos de 10 años, en el 2011 creo que empezó a implementar esto. Por eso todos decían, yo tengo correo wade.edu.mx. Pues sí, pero nos cuesta una la nota. Por ejemplo, Gmail, yo tengo el correo del CIMA, es de Gmail y es gratuito. Tengo toda la plataforma Google. ¿Qué me dijo Google? Garantízame que es una institución sin fines de lucro, como una escuela, un centro de investigación. Te da Google Scholar, ¿no? Google Scholar. Pero ese sí cuesta, ¿no? Ese cuesta, pero a mí me dio, o a la universidad me dice, órale, va toda la gama. Tienes una limitante, nada más 20 usuarios. ¿Quieres más? Bueno, me pagas $1,000 al año por otras 10 cuentas más.
Pero que 20 usuarios, ¿qué quiere decir? Tiene. Puedo, puedo generar 20 correos electrónicos en esa gama. Y Para en- 20 usuarios nada más. Y entonces ya puedes utilizar su plataforma de Google Scholar, que es una plataforma tipo Moodle, ¿no? Ya puedes poner foros, todo. lo que tú quieras. Excelente. En este caso a mí me dieron 50 cuentas. ¿Tú las tienes? Las tengo y lo he estado defendiendo. De hecho, me lo quiero traer para acá. Ujú. Ahorita el me dice, ya no nos interesa. Bueno, a mí sí, me lo quiero traer para acá, pero ¿qué pasa? Me dice el departamento de informática, alíñate a mis lineamientos, Ujú. a mi software. Entonces no me permiten poner, por ejemplo, yo hice la propuesta de poner fcfm.web.mx. ¿Con quién? Con Google. No, pero no puedo. No, sí se puede, pero tenemos wadec.edu.mx. Pues sí, pero cuando yo mando un correo wadec.edu.mx, ¿de dónde es? Químicas, matemáticas, psicología. Sé que es de la universidad, pero ¿de dónde? Entonces, pues ya lo tengo aquí, pero solamente quiero comunicarles un rengloncito y ya es todo. Pero bueno, me implica más que eso. Después les platico bien esa historia. Y pues bueno, todos estos no los conozco, la verdad. Este compendio no lo tuve yo, lo tuvo el doctor Gerardo Ortigosa Capetillo, amigo del doctor Humberto, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Él se dio a la tarea de tener esa recopilación, y yo creo que esa lista ya es pequeña. El día de hoy ya pasó. Bueno, pues aquí no quiero detenerme mucho en esta parte. Aquí hay muchas cosas que definen a la ciencia reproducible, pero bueno, específicamente es una metodología. Lo voy a decir a gran modo porque esta plática ya la tenía de alguna otra y creo que es mucho rollo, pero al día de hoy la generación de datos de manera masiva ha cambiado ese esquema de escribir, por ejemplo, documentos pasivos. ¿Qué hacemos? Por un lado, tenemos que escribir. Por otro lado, tenemos que hacer experimentación, los que estamos en el área de ciencia. Por otro lado, para hacer esa experimentación tenemos que codificar o usar algún paquete computacional. Después de eso, o antes de eso más bien, tengo que tener información ad hoc a mi investigación. Por lo tanto, tengo que pasar por un proceso de limpieza de esa información. A lo mejor tengo una información, una base de datos con muchas variables, pero a mí me interesan ciertas variables. Por lo tanto, tengo que discriminar. Pero imagínense discriminar información sobre una gran cantidad de datos, por ejemplo, una base de datos de INEGI. ¿Sí? No lo quiero para el municipio tal. ¿Sí? Se puede hacer, dice INEGI, ahí está. Pero pues ese es tu chamba. ¿Quieres microdatos? Te los venden. Pero se pueden obtener. Entonces la ciencia reproducible se enfoca a esa metodología, a esa forma. Aquí esto es mucho rollo, después lo puedo decir con mayor calma, pero lo que quiero llegar es a esto, precisamente. Cuando empezamos por ejemplo, en el caso de las tesis, empezamos a escribir por un lado, empezamos a tener ciertos datos, empezamos los que depende del trabajo, y hacer un código, programar o un paquete, en este caso, por ejemplo, GeoGebra, podría ser. Cuando estamos haciendo toda esa labor, todo lo que implica elaborar una tesis, a veces hacemos tareas repetitivas y que se vuelven muy tediosas. Entonces, el gradiente de lo que es la ciencia reproducible dice, bueno, tú tienes un texto, tienes datos, tienes código. Entonces, y tienes un control de versiones. Esta parte también es muy importante. ¿Cuántos de nosotros tenemos un controlador de versiones? Es decir, si usamos un paquete que nos vaya diciendo, espérate, esto ya lo hiciste. Ni nadie. Y eso es una tarea
terrible. Ujú. ¿Sí? Tengo carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3 y luego hago una copia y luego mezclo y esto. Las tesis, versión 1, versión 2, versión 3, exacto. versión final, versión final de la final. Final corregida. Entonces, bueno, Estos van a tener. esta Y la metodología. última, ya. Exacto, sí. Y por ejemplo, ahorita yo traté de buscar mi tesis, la de licenciatura. Digo, ¿cuál versión es la buena? Pero en cambio en la de maestría digo, bueno, lo ejecuto y lo actualizo. Ya, está actualizado. Bueno, esta parte es importante. Entonces, la ciencia reproducible dice, ok, la unión de todos estos elementos, ¿sí? Que es esta parte, me lleva a un resultado de un texto con resultados, y aparte que es dinámico. Entonces, tengo que partir de ciertas bases, de ciertas formas muy sencillas de establecer estas uniones para poder llegar a lo que es mi producto final, ¿sí? Eso es lo que está diciendo a grandes rasgos y ahorita lo voy a mostrar. ¿Preguntas? No. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios? Utilizar código fuente permite automatizar la ejecución de tareas repetitivas sin esfuerzos. Es decir, yo puedo generar muy rápidamente tablas o figuras. Me equivoqué, la regenero y ya lo tengo. Que ahora hice otro experimento, las agrego. Eso es de lo que trata, o son los beneficios de esta metodología. Evidentemente se reducen los errores, por ejemplo con el control de versiones, que ya lo empalmé, o ya hice esto, y ya me corrigió el doc y lo reescribí, entonces pues me lo vuelve a revisar, cosas de ese estilo. Se hacen flujos de colaboración más rápido, mayor facilidad para escribir artículos, al tener registros exhaustivos de todo el proceso de análisis, ya llevo el control total de mi investigación como tal. La publicación de código ayuda a detectar errores antes de una publicación definitiva, porque esa interacción me obliga a que, o más bien, de esa manera emergen muy fácilmente los errores y son fácilmente detectables. Ahorita lo vamos a ver. No me quiero detener mucho en esta parte para mostrarles cómo hacer. Vamos a hacer una pregunta rápida. Sí, Esto puede ser, ¿cómo se llama yo? Con autoestudio, o eso se necesita una ayuda, una guía, un curso para que todos aprendamos. Sí, se necesita un entrenamiento. ¿Verdad que sí? Sí. Precisamente por eso ahorita no es muy abierto, porque solamente las personas que han escrito artículos entienden esta problemática y por lo tanto deben de estar abiertos a adoptar ciertas herramientas. Y el sufrimiento que han tenido lo llevan. Exactamente. Claro, seguro. No, más de uno ha perdido la tesis. Exacto. Oye, Sí. Entonces ahora pues ponlo en la nube. Ujú.